Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer una presentación al respecto de lo que sería latencia. Latencia hablando en general en todos los medios interactivos. Se va a cubrir desde época clásica hasta época actual, entonces va a ser un poquito apresurado, pero me pueden detener en cualquier momento si necesitan acentuar algún detalle. En la latencia se va a hablar de dos tipos básicos de latencia, en la ponencia vamos a separarlos. El primero es el de entrada y el segundo es básicamente el de salida, que son evidentemente las dos partes que conforman este pilar, ¿no? Porque estamos hablando de un medio interactivo, básicamente, y este medio interactivo pues, se basa principalmente en esa interacción y la respuesta del medio, y es una diferencia gigantesca que define al medio per se, ¿no? Sin esos dos factores estamos hablando de que no tenemos un videojuego, ¿no? O un juego interactivo, o incluso una novela gráfica, o cualquier otro, una exposición artística con respecto a medios digitales. Forzosamente tenemos arte, ¿no? Digo, tenemos arte interactivo, tenemos un input, y este input puede variar. Entonces, el primer tema que voy a tocar es ¿qué es latencia? ¿No? Ahorita, ya abrió, entonces nos vamos ahorita ahorita que entramos a la primera diapositiva, pero le vamos diciendo qué es la latencia. En la siguiente, por favor, tenemos una gráfica realmente elemental de lo que significa latencia. La latencia es cuánto tiempo transcurre entre la causa y el efecto, y en este caso particular, la causa es el input del usuario y el efecto es cómo modifica ese input al mundo virtual en el que estamos interactuando o a la aplicación misma. Entonces, esto puede aplicar a cualquier software en general, ¿no? ¿Hasta qué momento, desde T0 a Tn, tenemos una respuesta? Eso es lo que vamos a entender como latencia. ¿Okay? Siguiente, por favor. Bien. Lo primero que tenemos que considerar es cuál es el tiempo de reacción de un ser humano por medio. Existen muchos estudios, ninguno es conclusivo. Tenemos resultados que van desde los 100 milisegundos hasta los 500 milisegundos, pero el promedio está alrededor de los 200 milisegundos. Lo primero, es evidente que todos deben de saber que esto varía de persona a persona, ¿no? Pero sí hay una media. Ahora, estamos midiendo en milisegundos porque va a ser relevante para hacer esto general, ¿sí? Un milisegundo es una milésima de segundo, o sea, un segundo entre 1000, ¿no? Que es esta cantidad, 0.001 segundos. Siguiente, por favor. Bien, ¿por qué es relevante el display? El display es importante porque fue establecido hace, pues ya básicamente 60 años, que NTSC, que es el formato de video que utilizamos de este lado, en otros lugares se utiliza PAL, etc., corre a 60 cuadros entrelazados por segundo. Esto podría ser interpretado como 30 reales. Voy a basar la exposición en 60. Evidentemente todos los números se pueden ajustar por un factor de 2 a 30 o a cualquier otro frame que estemos utilizando, pero procuré irme por milisegundos. Un cuadro entonces es un sesentavo de segundo, ¿no? Y este sesentavo de segundo es precisamente 16.67 milisegundos. Entonces, siguiente por favor. ¿Qué tan relevante? Si estamos hablando de que un ser humano promedio tiene un tiempo de respuesta de 200 milisegundos y nosotros le podemos estar presentando fotogramas secuenciales desde nuestro software cada 16.67 milisegundos, ¿qué tan importante o relevante es reducir esta latencia? Pues simplemente como la experiencia trata de hacer una inmersión, una respuesta, y como el factor de escala es tan grande entre lo que puede procesar una computadora, y estamos hablando de una computadora de hace 30 años, ¿no? Que podía ya mantener un juego corriendo a 60 actualizaciones por segundo, ¿no? Entonces sí es relevante reducirlo, porque tenemos este tiempo de reacción que son 12 cuadros, o sea, tenemos 12 fotogramas a partir de que el usuario vio lo que le va a causar ese impulso de cambiar el mundo, hace su input y tenemos 12 cuadros después, o sea, hubo 12 iteraciones de nuestro software procesando el mundo virtual hasta que llegamos al momento de que él nos da el input, ¿no? Para cambiar o alterar el mundo que estamos generando.
Por supuesto, esta reacción de 200 milisegundos se compensa mucho porque el ser humano reconoce patrones, ¿no? Entonces, si en una pantalla estás viendo que vas a una situación de peligro, tú puedes adelantar, puedes aprender, puedes entrenar. Y se reduce esos 200 milisegundos a algo bastante más considerable, porque tú puedes ir prediciendo las rutas de las cosas en la pantalla, puedes ir prediciendo tu propia ruta. Entonces, compensar este input lag es importante, porque no hay datos muy sólidos, pero se ha estimado que 100 milisegundos es el punto desde el cual se siente una latencia fuerte, donde el software ya no se siente responsivo hacia el usuario. Entonces, si tenemos 100 milisegundos, entonces son 6 cuadros de respuesta que tenemos que tener más o menos para dar una respuesta confiable al usuario. Siguiente, por favor. Este diagrama lo voy a estar usando mucho, voy a estar referenciando cómo en distintos momentos esto va cambiando. Traté de hacerlo lo más general posible y lo separé en dos partes. Tenemos entonces lo que es el input lag y lo que es el display lag. Les voy a explicar un poquito qué son. Tenemos la entrada de los datos del usuario, ¿no? El pulsar un botón, vamos a suponer. Después tenemos el procesamiento que hace el hardware para tener ese pulso de botón ya a nivel software, tener el dato de que se pulsó el botón. ¿Okay? Ese procesamiento puede o no ser muy rápido. Obviamente varía, depende de la plataforma. Vamos a acentuar un poquito en cada plataforma más o menos cómo funciona esto. Después tenemos el procesamiento del software, es decir, cuánto tiempo tarda el software en, dado ese input del usuario, generar un cambio en el mundo virtual para generar el siguiente cuadro, ¿no? O la respuesta de ese mundo virtual a lo que el usuario hizo. Aquí entran muchas cosas, ya veremos, poco a poco puede entrar el procesamiento, el GPU, la red, si existe o no un frame buffer, ya hablaremos qué es eso, el sistema operativo. En este momento ya tenemos una respuesta del software al usuario, pero esa respuesta se tiene que mostrar gráficamente, ¿no? Tal vez podríamos hablar de algunos otros medios o juegos que sean completamente en audio. No hace diferencia, aquí me centré en la parte gráfica, pero de todas maneras existe una latencia en la transferencia de esa información, porque vamos a suponer en el audio, lo que tarde el clip de audio ya es una latencia, ¿no? Más lo que después es respuesta. En video tenemos que transferir esas gráficas de la computadora al display. Ya hablaremos de la diferencia entre distintas tecnologías. Y finalmente es posible que tengamos procesamiento del display sobre la información gráfica que recibió antes de desplegar al usuario. Y de ser este el caso, entonces tenemos estos 4 integrantes de posible latencia antes de que el usuario perciba el cambio en el mundo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, el primer aspecto que tenemos que aceptar, el input lag siempre va a existir y siempre ha existido. Es inevitable, lo que tenemos que hacer más bien es considerarlo, minimizarlo, ¿no? Pero siempre hay. ¿Por qué? Porque es causalidad y todo el universo tiene un tiempo de respuesta, ¿no? Todas nuestras acciones y el tiempo mismo se basa en causa-efecto y hay una causalidad que tiene una velocidad máxima de transferencia, ¿no? Que es la velocidad de la luz, pero de todas maneras, en nuestro caso, evidentemente es más baja que eso, mucho más baja. ¿Qué otra cosa es importante de esto? Pues que estos cambios en estándares en tecnología han generado cambios importantes en los géneros que se van creando en cada época y también en los que se hacen populares. ¿Por qué? Porque si la tecnología es muy lenta o es muy rápida, cambia la forma en la que la persona percibe el juego como justo o no, ¿no? Y por lo mismo los diseños cambian con el tiempo. Y finalmente, hoy en día tenemos un ambiente en el que cada quien tiene un entorno distinto. Yo puedo tener una TV, la otra persona otra, puede tener un procesador de video, puede tener una tarjeta de video distinta, un mouse distinto, un celular distinto, y todo eso cambia el entorno y por lo mismo no tenemos una respuesta consistente entre usuarios, ¿no? A menos de que tengamos una plataforma controlada. Siguiente, por favor. Bien, esto va a ir un poquito relacionado con lo que va a hacer aquí mi amigo Oscar. Esto es el ciclo que normalmente sucedía o sucede en una consola clásica. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en el primer cuadro, que es el procesamiento del lag del input, tenemos latches TTL, que básicamente toman el input del control, que es un switch on-off,
toman ese voltaje, lo lachean, que eso tardará 20 nanosegundos en el tiempo de propagación de los transistores, pero se tardará unos 20 microsegundos en leer eso, de que la consola pidió, o el arcade, esa lectura del bus, a que lo tenga en una variable en memoria. ¿Okay? Ese sería el primero. En otras palabras, es despreciable. Estamos hablando de microsegundos y nanosegundos comparados contra milisegundos, ¿no? Es un nivel encima. Entonces, realmente no va a afectar demasiado. Pero si estamos haciendo un polling constante, pues sí le podemos hacer un golpe al performance. Después tenemos el procesamiento. Típicamente en estas plataformas, lo que sucede es que procesamos el cuadro siguiente mientras se dibuja el cuadro actual. ¿Ok? Tenemos el tiempo entonces de un cuadro para hacer el procesamiento. Tenemos 16.67 milisegundos para tener listo el procesamiento antes de que el display nos alcance. Y por eso remarqué aquí en verde el cuadrado del display. El display, en el caso de la tecnología CRT analógica, es el reloj que va marcando el ritmo del juego. El juego puede decidir responder cada 2 cuadros. Eso no sería importante, y desde el punto de vista de software es sencillo de hacer. Pero, de todas maneras, es el que va marcando el ritmo, es como un tambor, que va marcando específicamente en qué momento se hace. Y como sucede típicamente, es que la consola tiene alguna manera de leer o saber desde el hardware de video cuándo terminó de dibujarse el cuadro actual. Esto se llama VSync. Se recibe una interrupción, un valor en memoria, que le dice al software, o le puede decir al software, en qué momento ya se terminó de dibujar la pantalla actual. Si recuerdan, el CRT se va dibujando de izquierda a derecha, renglón por renglón, y es un acelerador de electrones que está en la parte de atrás del tubo de rayos catódicos, está acelerando los electrones que pegan con el fósforo y los va iluminando del color que le vamos diciendo, dependiendo de los voltajes que definamos. Lo que sucede es que cuando termina de llegar como una máquina de escribir hasta abajo de la página, hasta abajo del CRT, hay un tiempo en el que el cañón vuelve a subir. Ese tiempo es el tiempo de VSync. Y ese tiempo lo podemos usar para procesar, y ese también cuando se le da la interrupción al software para funcionar, ¿okay? Para estar dibujando. Eso no significa que mientras está dibujando otra pantalla no se pueda hacer nada. Pero, como este tipo de plataformas no tienen memoria de video, en el sentido que lo entendemos actualmente, lo que se tiene son memorias para variables que definen cómo están las circunstancias del video actual, entonces no se puede guardar un estado a futuro, sino si el software cambia las variables mientras está dibujando la pantalla, van a cambiar mientras está dibujando la pantalla. ¿Okay? Si tienes un sprite que estás desplegando en la posición 00 y le mueves a la 01 a mitad de la línea, la mitad del sprite se va a poner en una parte u otra, o el sprite entero se va a mover, y esto causa artefactos. Entonces no era, y no es muy deseable hacer ese tipo de opciones, aunque algunas plataformas, como por ejemplo el Atari 2600, sí tomaba interrupciones a nivel de interrupción horizontal para dibujar en ese pequeño segmento, ya que, imagínense, si es una consola a 1 MHz y estamos hablando de 60 cuadros por segundo, están dividiendo 1 MHz entre 60, tiene 16.000 ciclos para procesar toda la información, es muy poco, ¿no? Entre más se sube la velocidad del procesador, esto afecta menos. Y finalmente el display lag. Tenemos un CRT, el CRT va dibujando cada píxel en tiempo real, como se lo va dibujando el hardware, porque solo hay la transferencia de la información analógica desde la consola hasta el cañón, hasta el fósforo. O sea, básicamente es despreciable, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el ciclo tradicional de procesamiento en una consola de este tipo? O en un juego de este tipo. Se lee el input del usuario, se procesa el ciclo del juego dado ese input que se leyó, después se manda a desplegar los gráficos, lo cual significa actualizar variables, no estamos hablando de un frame buffer, no estamos hablando de dibujar, ¿no? Y finalmente esperar otra vez al VSync para repetir el ciclo. Les puse en contraste este otro ciclo que algunos juegos utilizan, que es procesar el ciclo del juego, desplegar los gráficos, leer el input y esperar VSync. Si se dan cuenta, si ponen atención en eso, este segundo ciclo tiene un cuadro de lag con respecto al primer ciclo. ¿Por qué? Porque la variable de leer el input del usuario se está haciendo después de dibujar y se está terminando de dibujar un cuadro completo antes de polear al usuario. De la otra manera, se lee lo que el usuario esperaba que pasara, se calcula con base en eso y luego se despliega.
Aquí estamos hablando de una diferencia extremadamente sutil, ¿no? Que es orden, y con ese orden estamos perdiendo un sesentavo de segundo de procesamiento, ¿no? Digo, es algo elemental, pero muchos juegos profesionales lo hacen así por diversas razones. Siguiente, por favor. Bueno, ya me voy a saltar muchos años porque esto, todo lo que les platiqué, aunque cambió mucho durante estos años, siempre había un hardware especializado de video, siempre estaba el CPU y siempre se manejaban solo variables para actualizar las posiciones de los sprites o de los tiles o de las paletas en pantalla. Podemos decir, la generación de PlayStation, Saturno, Nintendo 64, aunque esto sucedió un poquito antes con algunos arcades. Las PCs todavía no llegaban a este momento, pero tenían un buffer en el cual se podía dibujar, pero lo importante aquí es la estandarización de un frame buffer. ¿Qué significa esto? Imagínense un lienzo, un canvas donde pueden dibujar las cosas, las dibujan, y ese lienzo lo mandan después a la tarjeta de video, ¿okay? Que desplegaba. Bueno, la tarjeta de video hablo no de la que genera el GPU, sino la que saca las gráficas a pantalla, ¿no? Ese después hace un flipeo, o sea, un switch del frame buffer, y lo pone en pantalla, mientras les entrega a ustedes otro frame buffer para que vayan dibujando la siguiente. ¿Por qué era esto necesario? Bueno, porque en polígonos se van dibujando, sin meter mucho en detalle, se dibuja el Z-buffer, se dibujan los polígonos en un orden de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, dependiendo del hardware. Y cada uno se va resolviendo en su parte. Esto se llama rasterización y es convertir un escenario, una geometría 3D con texturas, luces, varios pases. Se puede hacer efectos de frame buffer, ¿no? Como distorsionar por calor o poner luces después del procedimiento de polígonos, y finalmente esto se manda a pantalla. Vamos a analizar cómo afectó esto. Primero tenemos el input. El input realmente no cambió mucho en esta época. El input es extremadamente rápido, controles alámbricos, latches, buses, ya hardware un poquito más especializado, pero termina siendo muy similar, aunque casos como el Dreamcast sí tenían ya unos años después un bus específico serial, de todas maneras no afectaba. Después tenemos el procesamiento en software. Aquí tampoco cambia demasiado, pero seguimos sin sistema operativo. Tenemos uno o hasta dos frame buffers. El Nintendo 64, por ejemplo, sí lo permitía. Entonces, todo esto cambiaba mucho la circunstancia, porque tenemos el lag de lo que tardamos en dibujar un frame buffer y después en desplegarlo. Es decir, tenemos dos frame buffers, el que se está dibujando actual y el que se va a dibujar a futuro. Esto introduce un cuadro más de lag, porque tenemos el que se está dibujando y no lo podemos tocar. ¿Ah? Entonces, siempre se va a dibujar el cuadro siguiente y un cuadro después. Todo lo demás no cambia. ¿Okay? Siguiente, por favor. Voy a hacer un resumen ahorita de lo que tenemos en timeline hasta este momento. El input del usuario, hasta que responde, son 200 milisegundos. Eso está completamente fuera de nuestro sistema. Después tenemos el input de hardware, que es despreciable. Luego, lo que tarda el juego en renderear el cuadro, o bueno, procesar el juego. Y finalmente, lo que se manda al display. ¿Okay? El display se dibuja también en 16.67 milisegundos. ¿Por qué? Porque se va dibujando un píxel a la vez de manera serial. Entonces, aunque el píxel 0 tiene un delay 0, el píxel en la resolución 640x480 de la esquina inferior derecha tiene un lag de 16.67 milisegundos. Entonces podemos hablar de un promedio de la mitad, ¿no? De lo que se tarda en dibujar la pantalla, aunque se esté dibujando en tiempo real cada píxel. Siguiente, por favor. Después cambiamos a un LCD, y aquí es donde se empieza a complicar, ¿no? Tenemos la tecnología es digital, tenemos un frame buffer interno en el display para recibir el cuadro que se manda, supongamos por DVI o HDMI, desde la consola o el DVD player o lo que sea, al display. El display lo guarda. Si es video analógico, lo digitaliza, lo cual implicaría todavía pasos extra. Y este frame buffer se utiliza para los ajustes del usuario. Por ejemplo, quiero que el brillo esté distinto, quiero que el rojo esté más alto, quiero saturación de otra manera. Todo eso se hace en post, porque la imagen ya viene perfectamente definida en digital desde la frente. Todas esas modificaciones que hacemos hoy en día son realmente artificiales, o para compensar el display.
Y finalmente tenemos el único número que normalmente da un fabricante de un display, y es el tiempo de respuesta de los píxeles, o sea, cuánto tiempo tarda en flipear los píxeles de un color a otro ya en el panel. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí esto nos hace brincar a lo que tenemos en una PC y en una consola actual. La diferencia, digo, hablando ya de la generación hoy en día, es sutil porque las consolas actuales tienen